Al Capone, el emperador del crimen y el caos de la prohibición. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple contrabandista de alcohol pudo convertirse en el amo y señor de una ciudad entera? Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en la vida de Al Capone, el gángster más famoso de la historia, un hombre cuyo nombre es sinónimo de crimen, corrupción y mucho dinero. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, no era precisamente un santo. Este notorio criminal estadounidense se convirtió en el rostro del crimen organizado durante la era de la prohibición. Su reinado de terror en Chicago no solo marcó una época, sino que también lo catapultó a la infamia como un símbolo de la corrupción, la violencia y el poder desmedido. ¿Cómo un simple inmigrante italiano llegó a controlar una ciudad entera? Capone personificó la audacia y la brutalidad del crimen organizado, dejando una huella imborrable en la historia de Estados Unidos. Su historia es un fascinante, aunque oscuro, reflejo de una época convulsa. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1899, Al Capone no tuvo una infancia precisamente tranquila. Desde joven, mostró una inclinación por meterse en problemas, lo que lo llevó a abandonar la escuela a los 14 años. En los primeros años de la década de 1920, Capone se mudó a Chicago, una ciudad que bullía con oportunidades y con crimen. Este traslado fue el punto de inflexión que lo catapultaría a la fama, o, mejor dicho, a la infamia. No tardó en involucrarse en el turbio mundo de Lampa, trabajando para figuras como Johnny Torrio. Chicago se convertiría en su patio de juegos, y él, en el rey de la jungla. La prohibición, esa peculiar ley que prohibió la fabricación, venta y transporte de alcohol, fue la gallina de los huevos de oro de Capone. Imagínense, prohibir el alcohol era como prohibir respirar para algunos. Capone vio en esta prohibición una oportunidad de oro para construir un imperio ilegal basado en el contrabando de alcohol. Convirtió la sed de la gente en su mayor activo. Controló gran parte de la ciudad a través de sus actividades ilegales, desde bares clandestinos hasta destilerías ocultas. La prohibición, irónicamente, lo hizo inmensamente rico y poderoso. El imperio de Capone se extendía mucho más allá del simple contrabando de alcohol. Incluía bares clandestinos, speakeasies, burdeles y casinos, todo operando al margen de la ley. También estaba involucrado en otras actividades ilegales, como el juego, la prostitución y la extorsión. Su imperio era un crisol de vicios y delitos. Para mantener su poder, Capone no dudaba en usar la violencia para eliminar a sus competidores. Su lema parecía ser: o te unes a mí o te elimino. Capone consolidó su poder a través de una serie de asesinatos estratégicos. Eliminaba a sus rivales uno por uno, asegurándose de que nadie pudiera desafiar su dominio. También recurrió a la extorsión para controlar a empresarios y comerciantes locales. Les ofrecía protección a cambio de una parte de sus ganancias, una práctica que se conoce como racketeering. La corrupción era otra de sus herramientas favoritas. Sobornaba a policías, políticos y jueces para que hicieran la vista gorda ante sus actividades. El dinero era su arma más poderosa. En 1929, Capone orquestó uno de los crímenes más infames de la historia, la masacre del día de San Valentín. 7 miembros de una banda rival fueron brutalmente asesinados a tiros en un garaje. Este acto atroz fue un ejemplo brutal de la despiadada estrategia de Capone para eliminar a sus enemigos. Demostró su disposición a usar la violencia extrema para mantener su control. La masacre conmocionó a la opinión pública y atrajo la atención de las autoridades federales. Capone se había pasado de la raya, y las consecuencias no tardarían en llegar. A pesar de su notoriedad y de la evidencia en su contra, Capone logró eludir la justicia durante años. Parecía intocable, un fantasma que se burlaba de la ley. Su capacidad para sobornar a la policía le permitía operar con impunidad. Los agentes corruptos hacían la vista gorda ante sus crímenes, protegiéndolo de la ley. También sobornaba a políticos y jueces para asegurarse de que los casos en su contra fueran desestimados o manipulados. El sistema judicial parecía estar a su servicio. Finalmente, el gobierno federal, liderado por el fiscal Thomas A. Dewey, decidió tomar cartas en el asunto. Se propusieron desmantelar el imperio de Capone, cueste lo que cueste. En lugar de centrarse en sus crímenes violentos, que eran difíciles de probar, decidieron atacar sus finanzas. Descubrieron que Capone no había pagado impuestos sobre sus ingresos ilegales. Encontraron una debilidad en su imperio: la evasión de impuestos. Era un delito mucho más fácil de probar, y podría llevarlo tras las rejas por mucho tiempo. En 1931, Al Capone fue finalmente condenado por evasión de impuestos. Fue sentenciado a 11 años de prisión, una pena que marcó el principio del fin de su imperio criminal.
Su encarcelamiento no solo lo alejó de las calles, sino que también debilitó su influencia y poder. Sus lugartenientes comenzaron a luchar por el control de su imperio, lo que llevó a una guerra interna. Capone pasó sus años en prisión en Alcatraz, una de las cárceles más seguras y temidas de Estados Unidos. Su leyenda se desvanecía poco a poco tras los muros de la prisión. Durante su tiempo en prisión, la salud de Capone se deterioró considerablemente. Contrajo sífilis, una enfermedad que afectó su cerebro y su capacidad mental. Después de su liberación, su influencia y poder disminuyeron drásticamente. Ya no era el amo y señor de Chicago, sino un hombre enfermo y debilitado. Su era de dominio había terminado. El imperio que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó, dejando tras de sí un legado de violencia y corrupción. La historia de Capone es un reflejo del caos y la corrupción que generó la prohibición, una ley que pretendía mejorar la sociedad, pero que en realidad la hundió en el crimen y la violencia. La prohibición fomentó la corrupción a todos los niveles de la sociedad. Policías, políticos y jueces se vendieron al mejor postor, permitiendo que el crimen organizado floreciera. La prohibición condujo al auge del crimen organizado, creando oportunidades para que individuos como Capone construyeran imperios ilegales. Fue una época oscura y turbulenta en la historia de Estados Unidos. La historia de Al Capone ilustra la fragilidad de la ley frente al crimen organizado. Demuestra que incluso los criminales más poderosos pueden ser llevados ante la justicia. También destaca la importancia de la integridad en las fuerzas del orden y en el sistema judicial. La corrupción puede socavar la ley y permitir que el crimen prospere. Capone dejó un legado de violencia, corrupción y caos. Su historia es una advertencia sobre los peligros del poder desmedido y la importancia de mantener la ley y el orden. ¿Te ha fascinado esta inmersión en el mundo del crimen y la corrupción? Si quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos en los comentarios qué otro personaje histórico te gustaría que analizáramos. Tu opinión es muy importante para nosotros, y si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta fascinante historia. Hasta la próxima.